Evangelio de hoy sábado 26 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y cuando llegue la siega diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola es una de las más poderosas imágenes que Jesús utiliza para explicar la realidad del reino de los cielos en medio del mundo. A primera vista, parece un simple relato sobre la siembra. Pero en el fondo encierra una enseñanza profunda sobre la convivencia entre el bien y el mal, la paciencia divina y el juicio final. Cristo nos enseña que el reino no se impone con violencia, ni elimina de inmediato al mal, sino que convive con él mientras madura el tiempo. El campo del que habla Jesús representa el mundo entero, pero también puede simbolizar el corazón humano, la comunidad de la Iglesia o incluso nuestras familias y relaciones más cercanas. En todos estos terrenos encontramos la mezcla de trigo y cizaña. El bien y el mal, lo auténtico y lo falso, lo santo y lo mundano. El mensaje es claro: debemos aprender a vivir con esta dualidad sin desesperar. La buena semilla sembrada por el dueño del campo representa a los hijos del reino. Aquellos que escuchan la palabra, la guardan y la ponen en práctica. Son aquellos que dan fruto en el momento oportuno. Pero cuando aparece la cizaña, la tentación es reaccionar con rapidez, con impulsos humanos, queriendo eliminar de inmediato todo lo que consideramos malo o impuro. Sin embargo, Jesús no avala esa urgencia precipitada. Su respuesta es desconcertante. No sea que, al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Este pasaje nos revela algo fundamental del corazón de Dios: su paciencia. Él no se apresura a juzgar, porque conoce lo profundo del alma humana. Y sabe que muchos que hoy parecen cizaña pueden, por su gracia, convertirse en trigo mañana. En esta parábola se revela también la acción del enemigo, que no es un simple contratiempo, sino una figura real: el diablo. Él siembra confusión, discordia, falsedad y odio. Pero lo hace en la oscuridad, mientras los hombres duermen. El enemigo actúa en el descuido espiritual, en la tibieza, en la superficialidad. Cuando el alma duerme, el enemigo trabaja. Esta enseñanza es un llamado a despertar, a vigilar, a ser conscientes de que no estamos solos en el campo. Hay una lucha real. Una siembra constante que puede no ser visible a simple vista, pero que a su debido tiempo se manifiesta. Cuando brota la espiga, también se ve la cizaña. La madurez espiritual hace evidentes los frutos, tanto del bien como del mal.
La presencia de la cizaña no anula la buena semilla, pero sí la pone a prueba. Vivir entre cizañas significa resistir la tentación de perder la identidad, de diluirse, de mimetizarse con lo que no es del reino. El trigo debe crecer con raíces profundas, firmeza y confianza, aun sabiendo que a su lado hay otra semilla que no viene de Dios. Esta parábola también es una lección para aquellos que se sienten escandalizados por el mal dentro de la iglesia. Muchos pueden preguntarse: ¿cómo es posible que haya escándalos, pecados, injusticias dentro del pueblo de Dios? La respuesta está en esta parábola. El enemigo ha sembrado cizaña. Pero eso no significa que el campo no sea bueno, ni que la semilla del reino haya fracasado. Jesús no pide una iglesia sin pecadores, sino una iglesia que sepa vivir con ellos, que no caiga en el juicio precipitado, que no destruya al hermano en su lucha interior, que no arranque prematuramente lo que puede convertirse en fruto. Esta paciencia no es indiferencia, sino una espera activa, confiada, serena, como la de Dios. El juicio final llegará, pero no es tarea nuestra anticiparlo. La cizaña será arrancada, atada y quemada. El trigo será recogido en el granero. Pero esa separación final será obra del dueño del campo, no de los trabajadores. Nosotros estamos llamados a cultivar, regar, cuidar, crecer, pero no a juzgar o arrancar antes de tiempo. Esta enseñanza desarma toda actitud de purismo, de intransigencia, de intolerancia eclesial o social. El cristiano no es el que purifica el mundo de los malos, sino el que testimonia la luz en medio de las tinieblas. La fuerza del Evangelio no radica en erradicar la cizaña por la fuerza, sino en hacer que el trigo crezca con tal esplendor que opaque la cizaña. Cada uno de nosotros, si se mira con humildad, sabrá que en su interior también hay mezcla, trigo y cizaña. Hay momentos de fidelidad y otros de caída, intenciones nobles y otras más turbias. Por eso la paciencia que Dios tiene con el mundo, también la tiene con cada corazón. Nos da tiempo para convertirnos, para purificarnos, para dar fruto. Esta parábola nos invita a confiar en el misterio del crecimiento. No todo es visible a primera vista. Hay semillas que crecen en silencio, lentamente, escondidas. No debemos apresurarnos a declarar muerta una vocación, inútil un esfuerzo, fracasada una relación. Todo necesita su tiempo, y solo Dios conoce el momento de la cosecha. A veces podemos desesperar al ver tanto mal en el mundo. Podemos sentirnos impotentes, tentados a rendirnos, o incluso a juzgar que todo está perdido. Pero el Evangelio de hoy nos recuerda que el bien sigue creciendo, que el reino avanza, que la cosecha vendrá. La última palabra no la tiene el enemigo, sino el dueño del campo. También es importante destacar el realismo de Jesús. Él no promete un mundo ideal, sin conflictos, sin mezcla, sin problemas. Nos muestra que el reino se construye en medio de tensiones, ambigüedades, luchas. Pero ese es precisamente el lugar donde el cristiano está llamado a dar testimonio. En medio del campo, junto a la cizaña. Al observar con atención, notamos que el dueño del campo no reacciona con violencia ni con desesperación. No maldice al enemigo, ni echa la culpa a los trabajadores por no haber vigilado. Su actitud es serena y firme. Sabe que el mal existe, que actúa en lo oculto,
pero también tiene la certeza de que el trigo, si es auténtico, no será destruido por la presencia de la cizaña. Esta postura del dueño es un llamado para nosotros a tener un corazón templado, capaz de discernir y actuar sin caer en la desesperación. En la vida cotidiana, esta parábola se vuelve profundamente real. Cuando experimentamos injusticias, malentendidos, traiciones, o cuando vemos que personas que obran con malicia prosperan temporalmente, la parábola nos enseña a no tomar la justicia por nuestras propias manos. El Señor nos invita a crecer, a madurar, a confiar en que llegará el tiempo de la siega, donde todo será revelado y juzgado con perfecta justicia. Este texto también puede iluminar el camino de la educación, la familia o el acompañamiento espiritual. ¿Cuántas veces los padres, maestros o guías espirituales desean eliminar de raíz ciertos defectos, comportamientos o actitudes que parecen cizaña? Pero el alma humana necesita proceso, tiempo, trabajo paciente. No todo se puede arrancar de inmediato sin causar un daño mayor. La imagen de arrancar la cizaña puede aplicarse también al modo en que tratamos a los demás. A veces, al juzgar con dureza o al querer corregir con impaciencia, terminamos hiriendo más que ayudando. Jesús nos muestra que la caridad va unida a la sabiduría. No se trata de dejar hacer cualquier cosa, pero sí de corregir con prudencia, sin destruir lo que aún puede salvarse. Hay un aspecto escatológico fuerte en esta parábola. Habla de una cosecha futura, de un juicio que vendrá, de una separación definitiva entre el trigo y la cizaña. Esto nos recuerda que nuestra vida no se agota en esta tierra. Vivimos en tensión hacia ese momento donde cada uno será examinado por sus frutos. Es un llamado a la responsabilidad personal. Nadie podrá ocultarse tras las apariencias cuando llegue la hora de la verdad. También nos hace pensar en la historia de la humanidad. Desde los comienzos, el bien y el mal han crecido juntos. A lo largo de los siglos, las luces y las sombras han marcado el camino de las civilizaciones. Y aunque a veces parece que el mal se impone, esta parábola asegura que el reino sigue creciendo. Muchas veces en silencio, en lo oculto, sin ruido, pero con firmeza. El mal puede tener una apariencia poderosa, pero es efímero. La cizaña puede parecer fuerte, incluso más vistosa en ciertos momentos, pero no tiene raíz profunda ni fruto verdadero. El trigo, aunque humilde, tiene destino de eternidad. El granero del Señor está reservado para quienes perseveran. Para quienes, a pesar de estar rodeados de tentaciones y oscuridad, eligen seguir dando fruto. En este sentido, esta parábola también tiene un profundo mensaje de esperanza. No importa cuán contaminado esté el entorno, cuánta cizaña haya alrededor. El trigo puede crecer, puede dar espiga, puede madurar. Dios cuida de su semilla, la riega, la defiende. Su mirada no se pierde en el escándalo de la cizaña, sino que se fija con ternura en el crecimiento del trigo. En el corazón de esta enseñanza está la paciencia divina. Una paciencia que no es pasividad, sino misericordia activa. Dios no destruye rápidamente al pecador porque espera su conversión. Nos da tiempo, oportunidades, llamadas, pruebas. No es un Dios impaciente ni violento, sino un Padre que espera, que busca, que acompaña con esperanza. Esta misma paciencia debe habitar también en nosotros. Con nosotros mismos, cuando caemos. Cuando descubrimos nuestras contradicciones.
Y con los demás, cuando no entendemos su proceso. Cuando sus fallos nos hieren. La paciencia cristiana no es resignación, sino confianza activa en que Dios sigue obrando, aun cuando nosotros no lo veamos. Al pensar en el rostro concreto de tantas personas a nuestro alrededor, comprendemos que muchos de ellos son ese trigo que está rodeado de hostilidad, de desafíos, de tentaciones. Y sin embargo, no se rinden. Siguen creyendo, orando, luchando, resistiendo. Esa fidelidad silenciosa es el verdadero milagro del reino, que crece como la semilla en la tierra buena. Aunque el enemigo haya sembrado otra cosa. También hay momentos en que nos convertimos en los trabajadores del campo, sorprendidos por lo que ha surgido. Tal vez con buenas intenciones queremos arrancar la cizaña. Pero el Señor nos detiene. Nos invita a mirar más profundo. A discernir mejor. A no caer en el activismo justiciero que muchas veces arruina lo que aún está en proceso. El reino de Dios es paradójico. No se construye con fuerza ni con imposiciones, sino con humildad, perseverancia y amor. La presencia de la cizaña no es un signo del fracaso del reino, sino del campo real donde el reino se planta. Un mundo herido, necesitado de redención. Donde el mal no ha sido erradicado aún, pero donde el bien sigue creciendo. Este texto también es una advertencia contra el escándalo. Cuando vemos la cizaña, podemos caer en la tentación del juicio, del abandono, de la desesperanza. Pero Jesús nos llama a permanecer, a seguir sembrando bien, a confiar en el tiempo de Dios. No nos corresponde a nosotros arrancar todo lo que no entendemos. Nos corresponde amar y esperar. En muchos momentos, la cizaña puede incluso parecer parte del trigo. Puede haber una mezcla tan sutil que solo con el tiempo y los frutos se podrá diferenciar. Por eso la cosecha es el momento clave. Allí no habrá engaño, ni confusión. Todo será claro ante los ojos de Dios, que ve el corazón. Esta parábola también puede interpretarse como una crítica al fanatismo religioso, que muchas veces ha querido purificar la comunidad eliminando a quienes considera indignos. Jesús, en cambio, propone una comunidad inclusiva, paciente, realista, que acompaña a todos en su camino, sabiendo que solo Dios conoce el destino final de cada alma. La sabiduría del reino no está en separar precipitadamente, sino en discernir con amor. No está en condenar, sino en acompañar. No está en arrancar, sino en regar. No está en excluir, sino en invitar. Esta es la lógica de Jesús, completamente opuesta a la lógica del mundo, que clasifica, etiqueta y elimina. En nuestra oración diaria, podemos presentarnos ante Dios como ese campo que Él ha sembrado. Podemos pedirle que fortalezca el trigo que hay en nosotros, que cuide las buenas intenciones, los deseos santos, las obras de fe. Y también podemos pedirle que nos dé sabiduría para reconocer y resistir la cizaña que habita en nuestro interior. El Evangelio de hoy es una llamada a la vigilancia. El enemigo actúa mientras dormimos. Pero también es un canto a la esperanza. El trigo crecerá. La cizaña no tiene la última palabra. La historia no es un caos sin sentido. Hay un plan, un dueño del campo, una siega final, un granero preparado. Cada acto de bondad, cada gesto de fidelidad,
Cada esfuerzo por vivir según el Evangelio es una espiga que madura. Aunque no sea aplaudida, aunque pase desapercibida, el Señor la ve. Nada se pierde. Todo será recogido, valorado y recompensado. Esta parábola también invita a los pastores, catequistas y evangelizadores a tener un corazón grande, capaz de acompañar procesos. No todos están en el mismo momento de crecimiento. No todos responden igual. El trigo necesita tiempo. Y muchas veces, quien hoy parece indiferente o rebelde, mañana puede ser un santo. En un mundo que idolatra la eficacia, esta parábola nos devuelve al ritmo del reino. Lento, paciente, escondido. No se trata de producir resultados inmediatos, sino de ser fieles al proceso. Dios no busca éxito, sino fruto. Y ese fruto nace de la perseverancia, no de la prisa. Jesús quiere formar en nosotros un corazón como el suyo. Compasivo, sabio, paciente, firme. Un corazón que no se deja confundir por las apariencias. Que no juzga con superficialidad, que espera, que confía, que ama sin condiciones. En definitiva, esta parábola nos enseña que el reino ya está presente. Pero aún no está plenamente consumado. Vivimos en el ya pero todavía no. Y eso exige fe, paciencia, discernimiento. Solo quien ama puede esperar así. Jesús, con esta imagen sencilla pero poderosa, nos introduce en el misterio del tiempo de Dios. Nos invita a confiar en el proceso, a resistir las prisas. A ser testigos de esperanza en medio de un mundo herido. Como cristianos, no debemos vivir asustados por la cizaña, ni obsesionados con erradicarla. Más bien, debemos fijar nuestra mirada en el trigo, en su fuerza, en su promesa. Porque el reino está creciendo. Porque Dios no ha abandonado su campo. A lo largo de nuestra vida, tendremos que convivir con el mal. Pero eso no significa que estemos derrotados. Significa que estamos en camino, en batalla, en crecimiento. Lo esencial es no perder la identidad, no dejar de ser trigo. Si somos fieles. Si perseveramos. Si resistimos sin odio. Si amamos sin condiciones. El Señor nos recogerá en su granero. Y allí, en la plenitud del reino, ya no habrá más cizaña, ni llanto, ni lucha. Solo el gozo eterno de los redimidos. Que esta parábola nos renueve la fe. Que nos dé serenidad en la lucha. Claridad en el discernimiento y amor en la espera. Que no nos desesperemos al ver el mal, sino que redoblemos el bien. La historia no se escapa de las manos de Dios. Él sigue sembrando, sigue esperando, sigue cuidando. Nosotros somos parte de su campo. Parte de su sueño, parte de su cosecha. Vivamos como trigo entre la cizaña, sin contaminarse, sin rendirse, sin juzgar. Con los ojos puestos en el cielo, y los pies firmes en la tierra. Con el corazón abierto al reino que ya está creciendo. Y cuando llegue la siega, que nos encuentre maduros, firmes, dorados por la luz de Dios. Que podamos decir: Señor, aquí está mi espiga. No fue perfecta, pero fue fiel. No fue grande, pero fue tuya. Que la Virgen María, que supo esperar, acompañar y confiar, nos enseñe a ser trigo en medio del mundo. Que ella interceda por nosotros para que no nos cansemos de crecer. Y que el Espíritu Santo, que es quien da el crecimiento,
fecunde cada semilla de bien que hay en nosotros. Y nos conduzca un día al granero eterno del Padre, donde el trigo brilla sin cizaña, en la alegría del reino que no tiene fin. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.